Bueno, continuamos y ya arrancamos por la última parte de el estudio este de Pesaj y habíamos quedado en que íbamos a ver todo lo que es el seder o la forma. Seder significa, en hebreo significa orden, entonces el orden de celebración del Pesaj. Pero antes de entrar en eso, hay algo a comentar, justamente porque tiene que ver con lo que hizo Jesús, y son cómo se realizaban los rituales de casamiento eh, en la época, ¿no? Y bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el Pesaj, ¿no? O con la Pascua? Eh, a tener en cuenta es que a los 15 años se festejaba, o se festeja más bien, el Bar Mitzvah, que es un festejo, una festividad de pase, de cruce, ¿no es cierto? Que pasaría ya a la adultez, ¿no es cierto?, el niño. Entonces, una vez festejado el Bar Mitzvah, entre la edad de 20 entre esta edad, perdón, de los 15 años y la edad de los 20 años, muchos rabinos decían que lo óptimo era los 18 años. Se esperaba que el joven se case, ¿no es cierto?, que ya pudiera formar familia. A partir de los 18 años se lo consideraba como la edad óptima para hacer esto, ¿no? Esto podría ocurrir en la Biblia de tres maneras diferentes. La primera es que el padre del joven buscara a la novia para su hijo y organizara todo. Esto es como lo hizo el padre de Sansón. Lo pueden leer en Jueces, capítulo 14, versículo del 1 al 10. La otra forma era que el padre del joven contratara a alguien o enviara a algún sirviente a buscar a una novia, como lo hizo Abraham cuando envía a Eliezer. Esto lo pueden leer en Génesis 24 del 1 al 10. Entonces ahí cuando Abraham manda a buscar y Eliezer trae a Rebeca, ¿no?, para su hijo. Y la tercera forma es que el joven buscara una novia por su propia cuenta y se encargaba él mismo de los arreglos de la boda, como lo hizo Jacob en Génesis 29 del 15 al 30. En el caso de Jesús, él sale en busca de su novia, por tanto veremos cómo lo harían los jóvenes de la época, ¿no? Entonces, en este caso, el joven iría a la casa de la jovencita, de la chica, para pedir su mano en casamiento. Claro, no hablaría con ella, sino con el padre, ¿no? Llevaría tres cosas consigo, que esto también lo lleva Eliezer, ¿no? Una cantidad enorme de dinero, el cual sería la dote, sería el precio que pagaría por la chica. Esto lo va a arreglar con el padre de ella. Llevaría un contrato certificado de compromiso llamado Shitre Erusin, sería traducido, sería escrito o testamento. Fíjense ahí como para que vayamos teniendo en cuenta, ¿no?, con lo que dice la Biblia. Y llevaría un odre lleno de vino y una copa. Esto es para realizar el pacto, ¿no?, de casamiento. El joven se acerca a la casa del padre o el hermano mayor de la chica, en el caso de que no esté el padre, y le entrega el certificado. Claro, el hermano mayor de la chica es el primogénito y el primogénito es el que lleva el mando de la casa después del padre, ¿no? Entonces se negocia el precio del rescate, o sea, la dote. Este valor era un valor alto y solo era para la novia. Es como un seguro por viudez, digamos, para decirlo de una forma más digamos, actualizada, más a nuestros días. Podría decirse que era como un seguro por viudez. Claro que esto a veces no se ve tan lindo porque pareciera que se le tiene que poner un precio a a la novia, ¿no? Y como que la está comprando y están negociando con ella. Pero no, en realidad esto era una honra para ella y una protección, un cuidado civil
que se tenía para con ella. ¿Por qué? Porque si fallaba, no sé, el marido podía morir o podría dejarla por otra o lo que fuera. Si fallaba, esto le garantizaba a la novia que no iba a tener problemas, porque socialmente quedaba desamparada, quedaba desprotegida, y con esto ella, se garantizaba poder estar bien y no sufrir, digamos, en la sociedad. Entonces era un seguro por viudez o el divorcio, ¿no? Esto lo podemos ver en Génesis 31:15, donde Raquel y Lea quedan sin dote. Lo que pasa con el suegro y Jacob, ¿no? También se podía pagar con servicio. Esto lo hizo Jacob. Esto lo vemos en Génesis 29:18. O lo hizo también David al matar a los enemigos del rey. ¿Se acuerdan que el rey Saúl puso un precio que era por medio de un servicio para su hija? Entonces ese precio lo paga David cuando va, y no quiero mentir en la cantidad, pero ustedes lo pueden después corroborar. Acá está la cita, 1 Samuel 18:15. Va y busca 10.000 prepucios de los filisteos. Y ese era el precio de la dote. El que lograba hacer eso se casaba con la hija de Saúl, del rey, y así David entra en la familia. Se tornó costumbre colocar parte de esa dote en monedas, y esas monedas colocarla en la cabeza de la mujer como si fuese una vincha. Claro que esas moneditas, después nosotros las tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, narradas como la dracma. Esas moneditas, aunque era una sola, valían muchísimos. Valían mucha cantidad de plata, y por esa razón la mujer la buscaba tan efusivamente en el Nuevo Testamento. Entonces se armaban unas vinchas con todas esas moneditas unidas entre sí, y la mujer las portaba, las mostraba para que el mundo conozca el precio que se pagó por ella, y que ya estaba separada, ¿no? Ya estaba apartada para alguien. Era considerado como un símbolo de la alianza con el novio, por eso que estaba apartada. En Arabia, por ejemplo, lo vemos en las monedas de las que acostumbra bailar. O sea, cuando se hace la danza de árabe, vemos que tienen las moneditas ahí que van haciendo el ruido. No es solamente una cuestión decorativa simple, ni para que haga ruidito de tachas, sino que era la dote que se pagaban por ella. Y ese baile hoy se hace para todo el mundo, pero antes era reservado solo para su marido, ¿no? Para su esposo. Por tanto, perder una de esas monedas que eran muy valiosas, eran monedas valiosísimas, generaba mucha ansiedad. Esto lo vemos en Lucas 15, del 8 al 10, lo que les comenté del tema de la dracma. Esto es parte del contrato matrimonial que el padre de parte de ella, de la hija, recibe esa dote como bendición. Sí, acá lo escribí mal, por eso me confundí. Génesis 24, 59 al 61 y Jueces 1, 12 al 15 pueden leer sobre el tema de la dote. Lo pueden leer también. ¿Se acuerdan cuando la hija de Caleb reclama tierras, que le den tierras? Eso era parte de la dote que después la iba a compartir con su esposo en el casamiento, ¿no? En lo posible debían casarse con personas del mismo clan o de la misma tribu, clan o tribu. Cuando eso no sucedía era generalmente por cuestiones políticas, pero no era del agrado del clan.
porque los otros clanes adoraban a otros dioses y esto traería problemas. Al mismo tiempo, al cruzarse entre clanes o tribus, no era solo una cuestión religiosa de adoración a otros dioses, sino también de pérdida de territorios, que eso tampoco se quería y por esa razón se buscaba siempre del mismo clan. Eso lo pueden leer en Primera de Reyes, lo que nombré recién, 11 del 1 al 10. Y Dios mismo les recomienda casarse siempre dentro de las mismas tribus para mantener tanto la tierra como las costumbres, como la adoración a Él pura. Cuando el precio dado de la dote era aceptado, el joven, el novio, llenaba, obviamente la aceptación, el precio de la dote lo custodiaba, lo manejaba el padre de la novia, porque era el que conocía del tema, pero la novia era la que terminaba aceptando o no al novio, ¿no? No era el matrimonio, aunque fuese, digamos, arreglado, no era forzado. No hay en la antigüedad, no es lo que vemos, por ejemplo, cuando Eliezer va y busca a Raquel, ustedes van a poder leer que Raquel tiene la decisión, puede tomar la decisión de ir, de aceptar o no a ese matrimonio, o ir o no con ese hombre, ¿no? Entonces el joven, una vez aceptado, el joven llenaba la copa que él trajo de vino y tomaba un trago con el padre de la novia. Luego se llamaba a la novia para que participara, para que tomara también de esa copa. Tomar de una copa, por esa razón se llevaba, ¿no? Tomar de esa copa implicaba entrar en pacto. O sea, ya vimos todo lo que era el pacto del umbral. Eso se va a estar haciendo en el momento del casamiento, pero acá se está haciendo un acuerdo y en ese acuerdo se toma de la copa que simboliza también la sangre que se va a derramar una vez se entre del todo en el pacto, ¿no? Que es cuando ella entra a la casa del padre. Entonces, si ella aceptaba al joven como su esposo, entonces ella debía tomar la copa de vino junto con el joven. Si se dan cuenta, muchas de estas cosas las estamos haciendo. Bueno, ya se han perdido hoy en día, pero son, digamos, de recuerdo vivo hoy en día, de cuando tomamos los dos juntos, de cuando se cruzan los brazos para tomar el uno de la copa del otro, ¿no es cierto? Muchas cosas derivan de estas costumbres antiguas y no lo sabemos, no los computamos en nuestra mente. Si ella toma de la copa, entonces ahora el contrato es legal ante la ley y representa un compromiso de casamiento. Aunque ellos en este punto estarían, como hoy los conocemos, como comprometidos, pero para la sociedad se los consideraba ya casados. Ya se los consideraba marido y mujer, aunque no con matrimonio consumado. Esta es la situación de María y José en el Nuevo Testamento. Ellos se los consideraban, María, la Biblia nos dice que era la esposa de José, pero era virgen. Todavía estaban en esta etapa considerados marido y mujer, pero todavía sin consumar el matrimonio. Ya vamos a ver qué es lo que estaría haciendo José, en qué etapa estaría o qué se debería hacer en este compromiso, ¿no? Inmediatamente ellos son declarados marido y mujer, aunque no hay ceremonia aún. Aunque son declarados marido y mujer, no está consumado, por lo tanto, aún no están casados. Cuando el joven toma la copa de vino, hace una declaración solemne y dice: volveré a la casa de mi padre a preparar la morada para mi esposa. ¿Les parece conocida esta frase? Porque Jesús dijo exactamente esto mismo. Una vez hubo... cuando estuvo hablando con sus discípulos, les dijo que él se va, una vez resucitado, a preparar morada, ¿no? Y ellos entendieron perfectamente, porque la Biblia entera nos va hablando de Dios dándose como esposo para Israel, ¿no?
Se trató de eso en el monte Sinaí, se trató de eso con Oseas, se trató de eso con Jesús. Es exactamente lo mismo. Y ya vamos a hacer la conexión en todos esos puntos. Antes de irse, el novio da un regalo a la novia y le dice: con esto eres separada para mí de acuerdo a la ley de Moisés e Israel. El lugar o morada que el novio va a preparar se llama chadar o cámara, o también llamado shupa o shupa, cama de la luna de miel. Esto, dice, con esto eres separada para mí de acuerdo a la ley de Moisés e Israel. Y ese es un regalo. Exactamente lo mismo que nos dio Jesús. Ese regalo, que es lo que nosotros llamamos los dones, y que son del Espíritu, ¿no? Exactamente lo que dejó él cuando se fue a preparar morada, ¿no? Cuando el contrato quedaba validado, la esposa es separada y consagrada para su marido. Ella fue comprada por un alto precio y ahora ella se dedicará a aprender a ser una esposa y cómo agradar a su marido. Ella inicia un periodo de no más de 12 meses donde el novio prepara todo para la boda. Este es el periodo de los esposales. Dos amigos del novio que no sean parientes, uno asiste al novio en lo que él necesite y el otro a la novia. Este periodo comienza con el regalo de parte del novio a la novia. O sea, dos personas, amigas del novio, que lo conocen bien, aunque no sean parientes de él, uno le va a estar ayudando al novio a preparar morada, a todo lo que él vaya a necesitar, en lo que el novio necesite ayuda. Y el otro va a estar ayudándole a la novia también en la preparación de ella como esposa, diciéndole, bueno, a él le gusta esto, a él vendría, espera tal cosa de vos, etcétera, ¿no? Eso lo podemos ver en estos pasajes bíblicos que yo se los estoy dejando acá. Para hacerlo un poquito más rápido, dejo que ustedes los anoten y los lean, ¿no? Génesis 34:12, Éxodo 22:17, 1 de Samuel 18:25 y Hechos 1:8. La novia es tratada ya a partir de ahora como esposa, ya que ese contrato le daba pertenencia de la mujer al marido. Pertenencia, claro, como esposa al marido. La infidelidad de ella era tratada como adulterio, aunque todavía no hubiesen compartido cama, ¿no? Si ella decidía romper el contrato, se debía hacer un divorcio legal. Esta era la situación de María delante de José. María estaba viéndose como infiel al contrato que se había firmado con José, su futuro esposo, una vez que consumaran el matrimonio. Tanto era la seriedad del contrato que el novio era visto como heredero legal a partir de ese punto, en el momento que estaban comprometidos. De alguna forma, implícitamente, aunque hoy nuestra mente se va por otras cuestiones legales, pero implícitamente esto también sigue ocurriendo al día de hoy, ¿no? Una vez comprometidos, es prácticamente como si estuvieran casados. Más allá de que el hecho matrimonial ya no se respeta como se respetaba antes, pero hay una como quien dice, un fósil de todas estas costumbres que todavía permanece implícito en las costumbres nuestras, ¿no? Ellos en este periodo actuaban separados. La novia se encargaba
se encargaba de prepararse para sus deberes maritales y ser una buena esposa. El novio se encargaba del futuro alojamiento para su esposa. Este podría ser incluso una habitación en la casa de sus padres. Por esa razón tenemos en Isaías que dice: ensancha tus moradas, ¿no? Porque iban a llegar gente a la casa, ¿no? Ensancha tus moradas, que eso era el agrandar la casa del Padre, ¿no? Todo recordemos que ahí, porque pareciera no tan obvio cuando decimos esto, porque claro, estamos acostumbrados de que, como se dice el dicho, ¿no? El que se casa, casa quiere. Pero en aquel entonces y durante la mayor parte de la historia, el obrar o el trabajo en sí era de familia, ¿no? O sea, era el hijo buscaba esposa, pero iban a trabajar en el campo que tenía su familia. Y entonces preparaba su casa, pero seguían trabajando en familia, era algo comunitario, ¿no? La parte familiar, como si fuese una especie de cooperativa que iban a continuar trabajando juntos. Entonces, por esa razón no era tan loco ensanchar la casa del Padre para que ellos habitaran ahí. Todo este periodo está hermosamente relatado en Cantar de los Cantares del rey Salomón. Este es el periodo de noviazgo que nosotros estamos viviendo con Jesús, donde el Espíritu Santo es nuestro ayudador, que nos enseña cómo ser la novia, cómo ser la esposa para el novio, ¿no? Durante el tiempo de novios, el joven está preparando la cámara para la luna de miel. Esta debe contener todas las comodidades suficientes y alimentos para permanecer aislado allí durante una semana entera. O sea, esa jupa debía estar preparada para que ellos queden cohabitando allí hasta una semana. Mientras tanto, iban a estar de fiestas en el salón, todas las personas, ¿no? haciendo fiesta, mientras que ellos consumaban el matrimonio. Y eso es un paralelo del tiempo del milenio. Porque a veces, tal vez se hayan preguntado, ¿por qué pasamos a un milenio y después de nuevos cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Hay una razón, y esta es la razón. Y porque aparte el milenio entra dentro del plan de redención de Dios. No es el objetivo del video hablar de eso ahora, pero para que ustedes lo tengan en cuenta. El milenio es la jupa que el novio está preparando. Entonces, si alguien le preguntaba al novio cuándo sería la boda, él respondería: nadie lo sabe, solo mi padre lo sabe. Y esto era porque el padre, siendo el hombre que ya pasó por esta situación, que ya tiene experiencia de vida, de negocios y de preparaciones, entonces el padre sabía si el novio estaba bien preparado o si le estaba mezquinando en algo, tal vez, o le faltaría hacer, poner, sacar algo. Entonces el padre era el que iba a darle el ok, decir: ya terminaste, ya tenés todo lo que necesitas, anda y busca a tu novia. Era el padre lo iba a hacer. Y exactamente eso es lo que Jesús responde a sus discípulos: nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. Solo del Padre es las sazones, ¿no? Cuando el permiso era concedido, el novio buscaría los dos amigos para que sirvan de testigos durante la ceremonia. Uno de los amigos iría con la novia para ayudarla y traerla a la ceremonia, mientras que el otro amigo serviría del principal testigo de la boda. Él ayudaría a la novia y era el responsable de una tarea especial. Después de que los novios entraran en la cámara nupcial, es allí cuando la ceremonia terminaría. Los invitados están en la casa de los padres de la novia junto con ella, esperando la llegada del novio. Algo que está pasando hoy en día. Todos estamos juntos esperando la llegada del novio.
Eh, todos invitados a la boda. ¿Y la novia quién es? Bueno, de acuerdo a la Biblia, el único casamiento registrado por parte del Señor es con el pueblo de Israel. Esta es la novia. Esta es la novia. Y aquellos que respondan al Mesías son injertados, son hechos parte del pueblo. Pero la novia es Israel. No existe iglesia. La iglesia es Israel. Iglesia, la palabra iglesia significa asamblea. La palabra iglesia es la palabra eclesia del griego, y como ven, no hay traducción. Decir iglesia, eclesia es una transliteración, en todo caso, o una transliteración un poquito modificada que parece traducción, pero no es necesariamente una traducción. La verdadera traducción de eso es los llamados fuera, o la congregación de los llamados fuera. Congregación, para resumirlo, eso es iglesia, ¿no? Entonces, Israel, cuando el pueblo se juntaba, eso era iglesia, eso era eclesia, porque eran una congregación. O en el hebreo es Kehila. Pero la iglesia, la verdadera, es Israel y data de la época de Egipto. Junto con ella, esperando la llegada del novio, que suele llegar media hora antes de la medianoche. Otra palabra que nos lleva a Apocalipsis, ¿no? El novio llega con una comitiva que lo acompaña. Hay mensajeros que se adelantan y anuncian la llegada del novio con un shofar. Este anuncio era hecho con una trompeta, o con un shofar. Bueno, me salió feerito el shofar, pero... o un shofar, ¿no? De todas maneras, era un instrumento que se ha hecho como las trompetas en números 10, trompeta de plata, o como el shofar, que era de cuerno, pero cumplía la función de amplificar el sonido, ¿no? Y esto mismo es lo que está en el centro de Apocalipsis, donde se va anunciando todo el tiempo la llegada del novio, el juicio de Dios. Cuando el novio llega a la casa, la novia ya debe estar lista. Esto nos recuerda a las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes. Para estar lista la novia debía hacerse un baño ritual llamado mikvah. Esto es para su purificación. Y debían estar listas las 10 doncellas con sus lámparas para iluminar el camino hacia la boda, que esto es lo que yo les decía de las 10 vírgenes. Ese baño ritual, o mikvah, mikvaot dice aquí, es lo mismo, es básicamente un bautismo. Tenía que bautizarse. Esto es el bautismo. Una vez bautizada y teniendo las 10 doncellas, ¿no?, preparadas, iluminando el camino, estaba ella lista. En el camino, las personas al novio lo trataban como un rey y a la novia como una reina. De hecho, ellos se adornaban como tales y usaban coronas y joyas. Esto era las costumbres, ¿no? Fíjense qué significativo con lo que nosotros esperamos de Yeshua, con lo que esperamos de él. Pedro nos dice, porque Jesús en Éxodo 19, Dios le dice a Moisés que él quiere un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿no?
ese estatus lo pierden por causa del pecado y es nuevamente devuelto por Yeshua cuando él quita ese pecado o las consecuencias del pecado. Y ahí es que Pedro en su carta dice: ustedes son real sacerdocio, nación santa, ¿no? Se restaura ese estatus, ¿no? Y eso es lo que representarían los novios en este momento. A partir de Yeshua, una vez que él pagó la dote, se nos ve como real sacerdocio. Las personas colocaban hojas de palmas en el camino de los novios. Lo mismo que sucede con Jesús. A él, cuando en la entrada triunfal, ¿no? Le van colocando las hojas de palma. Luego de eso, llegaban al lugar establecido para la ceremonia. Podía ser una casa o al aire libre, y allí comenzaba la ceremonia nupcial llamada Kiddushin. Esta palabra está vinculada con la palabra Kadosh. La palabra hebrea Kadosh. ¿Qué significa la palabra hebrea Kadosh? Significa santo. Y si a esta palabra hebrea la pusiésemos en plural, sería Kadoshim, más parecida todavía a Kiddushin. Y esto es santo. Y en plural, bueno, santos. Entonces la ceremonia nupcial es un proceso de santificación, ¿no? Es visto como un proceso de santificación, donde se unen los dos y se hacen uno. Y realmente, como Dios dijo, ¿no? Sean santos porque yo soy santo. Cuando nos unimos a Él es porque Él entendió que estamos santificados, que estamos siendo santos, y al unirnos a Él, no hay duda, somos santificados por Él, por la sangre del Mesías. En la ceremonia de Kiddushin o santificación, durante la ceremonia se lee o se reemplaza el contrato anterior, el contrato hoy se me fue el nombre, de compromiso. Ahora se va a reemplazar por un contrato que nos da como casados legalmente, o sea, ya no comprometidos, ya ahora unidos, ¿no? Este contrato se llama Ketubá, y tenía este contrato como testigos a los dos amigos del novio, y era entregado a los padres de la novia. El contrato contenía la promesa hecha por el novio a la novia después, el contrato tenía la promesa hecha por el novio de la novia a la novia. Este contrato, Ketubá, si ustedes buscan en Google, van a ver que siempre se lo ponía con esta forma. Era una representación de las tablas de los 10 mandamientos que Dios da a Moisés. Las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque exactamente eso fue lo que hizo el Señor. Cuando el Señor da la ley, lo que esa ley es las promesas hechas por el novio, lo que Dios se comprometía a hacer con la novia. La ley es la que apunta al Mesías, es la que nos dice lo que Él va a hacer, cómo nos va a rescatar, lo que va a pagar. Nos dice que nosotros somos pecadores, pero que Él va a quitar todo eso. Nos da todo. Todo lo que nosotros podamos esperar de Dios está escrito ahí. Eso es el contrato dado para el matrimonio. Por esa razón, ellos, el contrato de matrimonio real, físico que se hace hasta el día de hoy, lo hacen con la forma de la Torá, de la ley escrita en las piedras. Y tenía este contrato a 2 testigos, y Moisés llama a 2 testigos cuando Dios está dando la ley.
y llama al cielo y a la tierra por testigos. Y por esa razón es que Jesús, cuando en Mateo 5, él dice, no piensen que yo he venido a abolir la ley, no la he venido a abolir sino para cumplir, y le dice, de cierto os digo, que hasta que no pasen cielo y tierra, son los dos testigos, ni una jota ni una tilde de la ley pasarán. Entonces ahí vemos esos condimentos, que claro que a veces esas expresiones quedan sueltas si nosotros no conocemos el contexto cultural de la época. Después de la ceremonia, los dos entraban en el aposento preparado por el novio previamente, y el novio entrega los regalos preparados para su novia. Ellos se quedan allí por 7 días. El amigo principal, que era el principal testimonio, se queda del lado de afuera del aposento, cerca de la puerta, mientras que el resto de los testigos quedan en las inmediaciones. En algún momento, el novio avisaba a su amigo que el matrimonio fue consumado, y éste avisaba a los invitados. Cuando el anuncio era hecho, entonces comenzaban los festejos que duraban hasta que el matrimonio saliera del aposento después de los 7 días. Entonces, ellos estaban durante esos 7 días recluidos ahí, consumando el matrimonio, y la gente haciendo fiesta por esa consumación, ¿no? Y Jesús nos habla de la novia y de los invitados a la boda, ¿no? Exactamente estos mismos elementos. Juan 3, 28 y 29 dice, Juan aquí usa esta misma analogía de los amigos, y dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. Exactamente la misma, Juan hablando con el mismo idioma, el de la época, de las costumbres que tenían sobre lo que es el matrimonio, ¿no? Salmos 45, del 1 al 17, dice, rebosa mi corazón palabra buena, yo digo en mis obras del rey, mi lengua es pluma que de escribiente muy ligero. Te has hermoseado más que los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Cíñete tu espalda sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria, con tu hermosura, y con tu hermosura sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios eterno y para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo, más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exaltan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te alegraron. Hijas de reyes, entre tus ilustres está la reina a tu diestra, con una corona de oro finísimo, de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, y olvida tu pueblo, y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor, y las hijas de Tiro con presente, aún los ricos de pueblo suplicarán tu favor.
Toda ilustre es de dentro de la hija del rey. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos de bordado será llevada al rey. Vírgenes en pos de ellas. Sus compañeras serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual pueblos te alabarán eternamente y para siempre. Qué lindo el Salmos 45, ¿no? Habla justo de todo este momento de la ceremonia, cuando nosotros estemos junto al Rey de Reyes y estemos en el proceso, en la ceremonia de santificación, en la ceremonia donde nos hagamos, donde la novia se case con él, ¿no? Es muy lindo. En la Pascua, ahora vamos a la conexión, con sus discípulos, Jesús, al entregar la copa de la comunión, esto lo vamos a ver ahora en el Seder, declara lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré así a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Esto lo dice en Juan 14, del 2 al 4. Los dos amigos del novio, se entiende que uno de ellos era Juan el Bautista, porque declaró eso usando la analogía respecto a esta fiesta. El otro podría ser Moisés, o lo mismo lo que se vio en la transfiguración, ¿no? Que dice que era Moisés y Elías, ya que Moisés guió a la novia por el desierto al monte Sinaí, donde se produjo el pacto. Sin embargo, en mi parecer, esto lo escribí hace un tiempo, pero sin embargo mi parecer es que el Espíritu Santo, a quien está asistiendo a la novia, la capacita para ser una esposa fiel. Al mismo tiempo, la Biblia declara que es el Espíritu Santo que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, es justamente el amigo del novio el que debía acompañar a la novia y que iba a dar testimonio a la sociedad de que esa novia estaba separada para tal y tal persona. Eso lo dice Romanos 8:16. Por tanto, nosotros damos testimonio del novio al mundo entero, a causa del testimonio en nuestros corazones dado por el Espíritu Santo, de que Él vendrá a buscar a su novia, y la novia debe estar libre de manchas, o sea, libre de pecado, por la cual Él pagó un precio de sangre. Y es por esa causa que el mundo nos aborrece. Eso lo leen en Juan 15:19. Porque llevamos juicio sobre ellos. Juan 9:39. Esto no los deja descansar y hacer lo que ellos desean. O sea, ese mensaje que nosotros estamos llevando es un mensaje de juicio y no los deja en paz. Veamos Apocalipsis 11 del 1 al 14. Aquí se nos relata de los dos testigos que nos dice que el mundo los aborrecería cuando daban testimonio de Cristo. A ellos se les entregó el poder para hacer milagro, y eso sucedió por medio del Espíritu Santo. ¿Quiénes dan testimonio del mundo condenando sus actos? La iglesia, o lo que sería Israel, que es lo que explicaba hace un rato, ¿no? Israel, la verdadera iglesia. Por eso digo que esto lo escribí hace un tiempo. Acá le puse una judía y otra gentil. Ahora yo ya vengo explicando lo que es gentil. Gentil es la parte norte de Israel que se gentilizó y que ahora vuelve a ser Israel al aceptar el sacrificio del Mesías, ¿no? Estos son los dos testigos. Nosotros somos los testigos de Cristo. Jesús dijo a sus discípulos en Hechos 1:8: recibiréis poder, el del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra.
Por tanto, esto nos habla de nuestra tarea en la tierra, que mientras demos testimonio de Jesús, el mundo tendrá la oportunidad de arrepentirse. Al mismo tiempo, sabemos que somos contados como ovejas al matadero, porque el mundo nos aborrece y desea matarnos. No necesariamente a nosotros, a Jorge Giovannini o a Pedrito Sánchez, sino a lo que representamos, obviamente, ¿no? Matar el testimonio de Cristo para así hacer lo que le plazca a las personas, sin que nadie los acuse de maldad, eso es lo que odian, ¿no? Eso es lo que quieren, perdón. Seamos testigos de Jesús hasta los confines de la tierra, porque a los que cumplen esa comitiva, es a los que él llama amigos. Y vamos a pasar ahora al Seder de Pesaj. Entonces, para resumirlo, ¿no? Todo lo que vamos a ver en el Seder de Pesaj está sumamente relacionado con lo que hablamos recién sobre sobre el casamiento, ¿no? Sobre el venir, el tomar la copa de vino para que podamos entrar en pacto, el pagar la dote, ¿no es cierto? Con todo eso en contexto, sumado a todo lo que ya hemos explicado de las referencias, ¿no? del pacto del umbral, etc. Bueno, veamos ahora lo que es cómo se estaba festejando, o el orden de festejo que se hacía para esta festividad.